Estamos en la segunda parte de la serie de dones espirituales. Y el domingo pasado, al comenzar, yo reflexioné un poquito de cuán traumático y impactante esa etapa de COVID ha sido para nosotros. Pero hoy quiero hablar un poco de las oportunidades que nos presta y el momento histórico en lo cual creo que estamos ahora. No quiero dejar afuera o dejar de mencionar que hay naciones, países como la India que todavía están bajo tanta dificultad del COVID, que desde las 9 hasta las 10:30 hemos estado orando por la nación de la India y todas las personas impactadas. Pero aquí, en este país, muchos de nosotros estamos viendo como señal de luz, posibilidad de seguir adelante por la gracia y la gloria de Dios. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas congregados en persona hoy día en el santuario. Pero el hecho que estamos ya saliendo del COVID significa que estamos en un momento crucial. Un momento de decisión, donde tenemos que decidir ahora que nuestras vidas están reabriéndose, volviendo a la normalidad. Usted y yo tenemos momento de considerar: ¿qué de mi vida he aprendido en este año y pico? ¿Qué he aprendido que quiero dejar a un lado? ¿Cuáles son las cosas que debo de dejar por allá? Las circunstancias, tal vez las personas, las prácticas que yo he identificado que no me sirven. ¿Y cuáles son las cosas que han agarrado más valor? Los lugares donde yo con más intencionalidad ahora quiero sembrar mis esfuerzos, mi energía. Estamos en un punto de decisión donde los caminos crucen y hay que tomar decisiones. Y si no me oiga decir nada más, yo no quiero que perdamos la bendición de estar donde estamos. ¿Cómo vamos a reabrir, a recomenzar en nuestras vidas? Antes de decidir qué paso dar, yo creo que vale mucho considerar cuáles son las cosas que importan en la vida. ¿Cuáles son las cosas que ahora, después de 1 año y pico, usted ha reflexionado que son valiosos y importantes en tu vida? Y yo no sé por qué, honestamente. Puede ser porque tuve la dificultad de despedirme en esta vida de mi abuela en medio de COVID. Pero al contestar esa pregunta, siempre mi mente ha ido a la generación que ha vivido más largo que yo. La gente más anciana, la gente que han enfrentado migración, 2 guerras mundiales, las personas que han estado en medio de la Gran Depresión. ¿Qué dirían esa generación? Después de tantos años vividos, ¿qué nos dirían ellos? ¿De qué vale? ¿De qué importa en la vida? Yo tuve el privilegio, y verdaderamente lo considero un privilegio, de ser partícipe en el servicio de entierro de 3 de mis 4 abuelos. Y mi 4º abuelo, por la gracia de Dios, todavía está vivo y estaba adorando hoy día a las 10:30 con nosotros. Y yo, además de conocer a 4 de mis abuelos, conocí a 6 de los 8 tatarabuelos míos. Los conocí de persona. Y cuando yo era niña, a mí me encantaba tener ese extra nivel de amor. O sea, porque no hay amor como el amor de un abuelo, ¿no? Y déjame decirle, ahora que soy madre, a veces cuando mis niños van donde sus abuelos,
y vuelven. Yo digo, Dios santo, gracias a Dios que no viven donde los abuelos todo el tiempo, ¿no? Porque uno tiene que ser madre y padre. Pero cuando yo era niña, a mí me encantaba ese amor. No hay nada más que el amor de un abuelo que te hace sentir que sos lo más especial en todo el mundo. Era una bendición. Y honestamente también me acuerdo sintiendo tan extraño. O sea, mi bisabuelo, cuando yo le conocí de niño, era tan mayor que leía la Biblia, pasaba todo el día leyendo la Biblia. Yo le decía, pero mami, ya lo ha leído como 3,000 veces. Leía la Biblia con letras grandes y todavía con un lente para hacerlo más grande, comiendo ciruelas a la par. No entendí por qué en ese momento. Y siempre se le salía baba. Y yo como niña le quedaba viendo. Ese hombre es un poco extraño, pero me amaba. Y era como una conexión de mi historia en vivo. Ahora que soy grande, más grande, doy gracias a Dios por la sabiduría que he sentido a través de su vida. Y más, por la forma que me da un respeto por lo que ellos me pueden enseñar. ¿Cuáles son las cosas importantes en la vida? Un señor mayor dijo, en la medida que uno se pone más viejo, uno se da cuenta que tu felicidad verdadera no se encuentra en la cantidad de dinero que uno gana, en tantas letras que tiene detrás de tu nombre, o sea, cuántos degrees que uno tiene, en cuán grande que sea tu casa o cuán bonito que sea tu carro. Tu felicidad se encuentra cuando uno vive con paz y gozo, y más una paz en tu vida, que se vuelve la cosa más importante. Tu familia agarra un valor enorme. El amor se vuelve tan valioso. Y las cosas que son de calidad, no necesariamente de cantidad, son las que cuentan. Otra persona, Arthur Conan Doyle, dijo que ha sido una creencia mía de muchos años que las cosas pequeñas tienen valor infinitamente más importante que las grandes. ¿Qué me dirían mis abuelos? El valor de la vida en ese momento que yo tengo la oportunidad de decidir de nuevo cuáles son las cosas importantes en mi vida. No sé exactamente por qué, pero se me vino a la mente una foto que había tomado alguien del periódico en el pueblo chiquito en Michigan, de donde son mis 4 abuelos. Uno tiene que saber para entender la historia que por lado de mi mami, ellos fueron una familia muy pública. Mi abuelo era superintendente de las escuelas, mi abuela era enfermera y todo el pueblo les conocía. Por lado de mi papi, no eran tan conocidos. Y más, mi abuela Fenner era muy callada. Era ama de casa y se mantenía en su vida particular. Tomaron una foto de mi niña y estaba en el, ¿cómo se dice? En el carousel, en el redondel, donde se ponen en los caballos que suben. Y a mí me encantaba eso cuando era niña. Y tenía una gorra, yo no sé dónde mi mamá lo encontró, pero feísimo la gorra, unas gafas de sol y el brazo de mi abuela ahí, yo montada feliz de la vida en ese redondel. Ese. Y la foto salió en el periódico con mi nombre, Jenny, me decían, Jenny Fenner, nieta de Maxwell Hamilton, mi otro abuelo, que ni siquiera aparecía en esa foto. Y mi abuela Fenner estaba tan molesta que quitó la inscripción de la foto y guardó sola la foto
Y cada vez que me lo enseñaba, yo no le voy a repetir las palabras que decía de toda la política de un pueblo pequeño y quién importaba y quién no importaba. Pero lo que quiero decirle es que primero aprendí de mi abuela en toda esa historia. Ella siempre hacía chistes con mi otro abuelo porque fueron amigos. ¿De qué cosa, verdad? Que le ponen su nombre ahí cuando ni siquiera aparece. Pero al fin de su vida, cuando yo hice el servicio de mi abuela y el servicio de mi abuelo, ¿sabe qué importaba? No el título, las cosas pequeñas y cómo habían invertido lo que ellos dos tenían de sus vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y parte de lo que yo quiero que reflexionemos hoy es qué tenés vos, quién sos, qué tiene en tu vida que es especial y importante, que Dios ha depositado en tu vida para que lo invierte. Mi abuelo Hamilton tiene una beca y 1000 otras cosas públicas en su nombre. Mi abuela Fener no, pero los dos valen. Porque los dos invirtieron lo que Dios les dio en las cosas importantes del reino de Dios. Hay alguien, Virginia Allison, que dice, debemos de no olvidar de las cosas pequeñas que importan mientras estamos tratando todo lo demás detalle en nuestra vida. Me puse a pensar, yo soy persona de detalle, yo creo que cada madre tal vez lo es. ¿Quién tiene que estar aquí? ¿Dónde? ¿En qué momento? Y esa parte del calendario que choque con esta parte. ¿Y cuáles son las cosas que tengo que cumplir? ¿Y cómo es que este mundo se relaciona con 1000 detalles? Cuidado, Jennifer. Que no te olvidan las cosas pequeñas que son valiosas por manejar todos los demás detalles en tu vida. Carey Nieuwhof es un pastor que siempre anima a pastores y él mandó un correo la semana pasada a nosotros los pastores diciendo que la vida que vamos a tener en la década que viene tiene fruto que nosotros sembramos en las décadas anteriores. O sea, yo estoy en mis 40s. Ahí está mi esposo para ser testigo que todavía estoy aceptando que no tengo 20. Estoy en mis 40s. Lo que va a pasar a mis 50 tiene mucho que ver con cómo yo he vivido mis 30s y mis 40s. Y si Dios me permite, hasta los 60 o 70, mucho de lo que yo voy a tener allí tiene que ver con lo que yo invertí mi tiempo, mi vida, mi dinero en las décadas anteriores. Con ese pequeño interrupción. Por la gracia y el amor de Jesucristo, el pasado nunca determina el futuro siempre. Porque Dios siempre nos da oportunidad de comenzar de nuevo cuando y donde sea. Pero el fruto, el futuro, tiene mucho que ver con las decisiones que tomamos hoy día. Shirley Giles Davis, en su estudio de los dones espirituales, no comienza en la manera normal. Muchas veces cuando entramos a estudiar los dones espirituales, queremos saber cuál es la lista. Apóstol, enseñanza, sabiduría, ayuda. Queremos saber cuál es la lista de dones que da el Espíritu y quiero tomar el examen para que yo pueda saber cuál don tengo yo. El problema con eso es que no entendemos el contexto de la obra del Espíritu Santo. Shirley Giles Davis, con mucha intencionalidad, comienza en el Salmo 139. Y si ustedes en sus casas o aquí tienen Biblias o tu teléfono, quiero que abren a Salmo 139 y vamos a leer del verso 13 al 16. Salmo 139.
verso 13 al 16. Tú, Señor, diste forma a mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto de mí fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. El comienzo de entender el don espiritual que Dios te ha dado es entender primero que tu vida es tan preciosa y importante a Dios. Y me hace sentir que está hablando de formarnos de la nada. Como que Dios pone sus manos en la tierra a formarnos como nosotros fuéramos de barro. Dios nos formó de la nada con un amor y una visión de quién iba a ser, y cada uno es diferente. Tu razón de ser, tu vida, tu propósito es parte de la forma en la cual el Señor te formó. Y si has visto a un niño en brazos de uno de sus padres o de sus abuelos, sabe ese sentir. Uno ve y dice, cuán maravilloso esa criatura. Tantas veces que lo enseñamos a los niños. Pero en la medida que vayamos creciendo, comparándonos con el uno, con el otro, recibiendo los golpes de la vida, nos olvidamos. Primero debemos de retomar el hecho que cada vida es sagrada a Dios. Y después de eso, nuestra alabanza sale del saber que somos únicos, que el propósito de nuestras vidas es clara a Dios, que los capítulos en nuestros libros son únicos. A veces los jóvenes de confirmación escuchaban esa última parte en el verso 16 donde dice, todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Y me dicen, pastora, no importa lo que hago porque Dios ha prescrito todo. No. Eso no es lo que dice. Tu decisión vale mucho. Lo que dice es que Dios ya sabe lo que va a hacer. Y puede ya estar elaborado en el libro, pero la decisión es tuya. Y cómo gastas la vida que tenés es parte de la decisión que nos queda hoy. Yo tenía un pastor cuando yo era joven que me explicaba la vida así, nunca me he olvidado. Él me decía que la vida es como un río y Dios ha permitido el pecado, la muerte y la injusticia existir en el mundo porque Dios ha querido que con el libre albedrío nosotros podemos escogerle, pero al escoger a Dios deja la posibilidad de no escoger. Y eso deja la presencia del pecado, de la muerte y de la injusticia. Levanta la mano si ha experimentado uno. Por supuesto. Y me dijo mi pastor en aquel entonces, son como grandes piedras que caen en tu río, me dice. Tu pecado o el pecado de alguien más que te golpea. La muerte de alguien muy querida golpea tu río y existe el peligro de bloquear el flujo del agua, pero no. La injusticia que inhibe en momentos posibilidades que debes de tener caen en tu río y no es justo. Y uno dice, pero Señor, ¿cómo va a cumplir el propósito de mi vida? Y Él me decía, hay que saber cómo funciona un río. Dios es agua viva.
un río de vida eterna. Y si cae el pecado y la muerte y la injusticia, el río busca otro rumbo. Pero en la medida que sigue sometiendo el flujo de tu río a Dios, el río siempre busca el mar. No hay nada que detiene el movimiento del río hacia el mar. Así son nuestras llamadas. Nosotros somos especiales, únicos, amados por Dios. Y hay grandes piedras que caen en el momento. Y eso nos hace sentir que el propósito de nuestra vida, nuestra capacidad de servirle a Dios va a quedar aplastado, pero no. El río busca otro rumbo. Sigue su camino hacia el mar. Lo más impactante, y creo que es evidente en la historia de Pentecostés, es que Dios ama a todo el mundo, pero en el momento, como dice Pedro, que nosotros nos arrepentimos y volvemos, cambiamos el rumbo de nuestras vidas para volver donde Dios. Nos bautizamos en el nombre de Cristo. Dios pone manos sobre nosotros en una forma inimaginable. Mi preferida, mi forma preferida de amor, como me lo da mi esposo, mi papi, mi hija, es presencia, una mano, no tantas palabras. Aquí estoy, no estás sola, no estás caminando sola. Dios pone manos sobre nosotros y el barro comienza a moverse. ¿Cuáles son las cosas importantes en tu vida? ¿Y estás dejando al Señor moldearle? Jeremías, un profeta, el profeta que escribió sobre nosotros como barro en manos del alfarero, ese mismo Jeremías, en Jeremías 1:4 dice: la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, y me dijo: antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que naciera te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Y Jeremías le dice: ay, Señor. ¿Cuántas veces le ha dicho: ay, Señor? ¡Ay, Señor! Date cuenta de que yo no puedo hablar y no soy más que un muchachito. ¿Cuántas trabas y peros le han puesto a Dios? Pero el Señor le dijo: no digas que tú solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que yo te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo, mi mano en tu hombro, y te pondré a salvo. Palabra del Señor. Para entender los dones espirituales, primero tenemos que entender que somos únicos, especiales, importantes a Dios, y cada quien, no solamente los pastores, separados por Dios con propósito en tu vida. Y aunque caiga piedra grande de pecado, de muerte no esperada, de injusticia, la separación de Dios de tu vida por un propósito no se detiene. Mientras usted y yo seguimos rindiéndonos al Espíritu de Dios fluyendo en nuestras vidas. Para terminar, quiero que volvemos a Hechos 2. Y quiero que saquen su boletín si están aquí, que saquen sus Biblias si están en tu casa, pero quiero analizar varias cosas del texto. Primero, en Hechos 2, versos 17 y 18, vemos cuán radical es el movimiento del Espíritu de Dios. Que no es que Dios anda dando dones solamente a personas importantes. Dice Pedro, cuando ve todo lo que está pasando, Pedro le dice a la gente: recuérdense
de la profecía de Joel, donde dijo, sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. O sea, ¿cuántas veces en la iglesia han dicho que las mujeres no pueden tener palabra? Y desde Joel han dicho que las mujeres y los hombres van a tener palabra por el movimiento del Espíritu. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán visiones los jóvenes. Lo poderoso y impactante de eso es que siempre pensamos que a los jóvenes les falta la experiencia para tener una visión de donde Dios nos está llevando. Pero con la obra del Espíritu Santo, los jóvenes tienen visión. Y para no dejar los ancianos afuera, los hombres mayores tienen sueños. Hombres que la sociedad dice ya se acabó. Ya no hay nada más que soñar por el movimiento del Espíritu de Dios. Así que cuando caen las piedras no creen que termine el flujo del Espíritu en tu vida. Los hombres mayores tendrán sueños. La gente esclava y no esclava. Cualquier frontera que pone ese mundo, que mi abuelo vale más de mi abuela, que una clase de persona importa más que otro, no. Por el movimiento del Espíritu de Dios, todos tenemos llamado. Segundo, quiero que analizamos en el verso 37. Cuando oyeron eso, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? ¿Cuántas veces me han preguntado eso ahora? Pastora, ¿qué debemos de hacer? Que la iglesia, edificio ha estado cerrada por un solo año. Pastora, ¿qué debemos de hacer? Que ahora el racismo es tan evidente en este país que no se puede negar que fue fundado en dejar esclavo a la gente afroamericana. ¿Qué vamos a hacer? Es la respuesta de Pedro. Arrepiéntense. Reconozcan lo que no debe de existir. Dar la vuelta, dejarlo atrás y búsqueme a mí. Ahí estamos en el camino de cruce otra vez. ¿Qué vamos a hacer ahora? En este momento. Y cuando se arrepientan, dice Pedro, allí nos movemos a qué? A bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Los dones del Espíritu no viene por categoría, viene por Jesús mismo. Y al bautizarnos en el nombre de Jesús, dos cosas pasan según el texto. ¿Qué pasa? Arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. No solamente la gente que vale, no solamente la gente que habla, todo el mundo. Y si no entendieron, en efecto la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Todos, el llamado es universal. Y muchas veces cuando estudiamos los dones espirituales, queremos saber cuál nos aplica a nosotros y nos olvidamos de la cosa más poderosa. Es que tu vida y la mía son tan valiosas al Señor que cada quien tiene llamado. Los dones simplemente son para equiparnos para lo que Dios nos llama a hacer. Termino con eso. Una actriz ya mayor decía que la cosa más bonita de la cara de uno es que en la cara de una persona se puede ver reflejado su vida.
En cierta medida eso me da algo de miedo, porque hay parte de mi vida que no quiero que sea reflejado, tal vez. Pero otra persona decía, en cada arruga hay evidencia de donde era una sonrisa. Cuando llegamos a una nueva década, cuando aprendemos de las personas que han pasado más que una pandemia de COVID, llegamos a entender que las decisiones a diario son importantes y que nosotros somos llamados a invertir nuestras vidas, la belleza de nuestras caras, en las cosas importantes a nuestro Dios. El Dios que te formó en el vientre de tu madre. El Dios que tiene capacidad de moldearte como barro. El Dios que es el río de aguas vivas, que puede seguir su rumbo, aun cuando cae el pecado, la muerte y la injusticia. Somos llamados cada quien. Y Pedro, usando su don de predicar, después de su prédica, ¿qué pasa al pueblo de Dios? 3,000 personas se bautizan, declaran el nombre de Cristo, pero no para allí. Comienzan a usar sus dones cada quien. En el verso 41, recibieron su mensaje, fueron bautizados, se unieron a la iglesia, porque nosotros queremos usar el don aparte, es para usar en comunidad. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración, y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Eso es lo que somos llamados a hacer en el nombre de Cristo.